¿Te dejas? Si no, ahí te pongo de Ahí está. observador y ya Ahí está. está. Listo. Sí. Bueno, como les decía, todas las células se nutren de oxígeno y devuelven dióxido de carbono. Esto ya lo conocemos todos, y este gráfico ya ha sido presentado por todos los que han ido dando clases. Básicamente, para el ECMO veno arterial, uno aspira una vena. Habitualmente tratamos de colocar el catéter dentro de la aurícula derecha, pasa por la bomba, pasa por el oxigenador y lo devolvemos habitualmente por la arteria, perdón, femoral. Cuando la canulación es central, porque el paciente no puede salir de bomba, Ignacio también ya esto lo habló, sucede exactamente lo mismo, nada más que la cánula que va a dar la sangre oxigenada va directamente en la aorta. Este es el circuito que todos conocen, ¿sí? Ventrículo izquierdo, grandes vasos, tejidos, el tejido consume el oxígeno y devuelve la sangre desoxigenada a la aurícula derecha, la aurícula derecha al ventrículo derecho, el ventrículo derecho de vuelta al pulmón, en este caso, donde la sangre se oxigena, y el pulmón la devuelve a la aurícula izquierda. Lo represento así porque después todos los problemas que puede llegar a haber, los vamos a tener en base a este circuito. La canulación ya la han mencionado. 17, 628, 188. Hay una canulación que es... ¿Me han estado escuchando? Sí, ¿no? Sí, se escucha bien, Doc, se escucha Hay una bien. canulación que es central, que Ignacio ya describió, aurícula derecha y aorta. Estos son los sitios donde se puede canular, y por lo tanto son los sitios que me pueden llegar a sangrar después. Y cuando es periférico lo hacemos de urgencia. Habitualmente tenemos que tener un cirujano, lo podemos hacer los intensivistas en la cama del paciente. Y la canulación periférica va básicamente en la vena femoral por disección y posterior punción, y en la arteria femoral por disección y posterior punción y dilatación. Hay otros sistemas cuando cuando el flujo es bajo, yo puedo poner otra cánula venosa para aspirar un poco más, y lo transformo al equipo en veno arterial. O si la oferta de flujo es escasa, puedo poner dos cánulas arteriales, bien digo, y transformar el equipo en veno arterio venoso, ¿sí? Estas son las configuraciones. Yo se las dejo para que después las repasen si quieren, pero para que le pongan pausa al video. Básicamente, estas dos configuraciones últimas no las usamos demasiado. En general nos basamos en el veno venoso, que ya se habló, y en el veno arterial, que las indicaciones precisas son el shock postcardiotomía, o sea, el paciente que le cuesta desvincularse del bypass en la cirugía cardíaca, la insuficiencia cardíaca en estado terminal en shock cardiogénico, un shock cardiogénico agudo por un infarto o por una miocarditis fulminante, la embolia de pulmón masiva con shock. Las angioplastias de alto riesgo en general no van con ECMO, porque es un procedimiento demasiado invasivo para lo que es, pero hay que tener el equipo por las dudas. Una angioplastia se pueda convertir en un paciente que se choque, y para el paro cardíaco que no responde a las maniobras iniciales de reanimación. Esas son las indicaciones, y para lo cual yo tendría que estar preparado con todo el equipo para canular. En el ECMO lo que hacemos es aspirar la aurícula derecha, hacer pasar la sangre por una bomba, por un oxigenador, y devolverla al territorio arterial. Como uno la devuelve al territorio arterial, y si ustedes se fijan en la diapositiva anterior, en todas estas causas, el corazón izquierdo, seguramente, salvo el embolia de pulmón masiva, pero seguramente el corazón izquierdo está fulminado. Entonces, si encima de que está fulminado,
yo le ofrezco un flujo a 4, 5, 6 o 7 litros por minuto que enfrente la salida del ventrículo izquierdo, este ventrículo izquierdo va a estar cada vez peor, porque la poscarga va a estar aumentada, la fuerza que tiene que vencer para hacer salir la sangre cada vez es mayor, y por lo tanto muchas veces se sobrecarga el ventrículo, se sobrecarga la aurícula y la sangre refluye hacia el pulmón, ¿sí? Esa es la fisiopatología del problema más importante que tenemos, que es el edema pulmonar. Que habitualmente, como el pulmón está edematizado, la sangre que viene por acá hacia la aurícula derecha, hacia la aurícula izquierda, perdón, no está tan rojita, sino está más bien azul, porque el pulmón no oxigena bien. La sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo a los tejidos, y esta sangre que sale del corazón está desoxigenada. ¿Por qué? Porque yo le estoy aumentando la poscarga con la cánula femoral o aórtica. Y lo que ocurre es lo que les acabo de decir. Como aumenta la poscarga, el ventrículo izquierdo, que venía muy mal, se pone peor, aumentan las presiones intracavitarias, se transmite hacia atrás y el pulmón se llena de agua. Y eso hace que toda la sangre que pasa por el pulmón quede desoxigenada. Y ustedes me pueden preguntar, ¿por qué si yo estoy aspirando casi todo? Bueno, de la aurícula derecha, no debería haber sangre en este circuito. Lo hay. Lo hay por dos motivos. El primero es que la cánula de aspiración de la aurícula derecha no aspira todo, aspira la gran mayoría, pero no todo, y el ventrículo derecho se mantiene latiendo. Y por otro lado, existen los vasos de Tebecio y otros vasos que desembocan directamente en las cavidades izquierdas, y eso hace que cada vez la cavidad izquierda se vaya distendiendo más, ¿sí? Esto es una curva de presión-volumen que en general la hemos repasado muchas veces y que no siempre nos acordamos. Esto es el volumen de telediástole en el ventrículo izquierdo, este es el volumen de telesístole, esto es la diástole durante el cual el corazón se llena sin aumentar las presiones. Aquí el corazón se empieza a contraer, aumentan las presiones pero no cambia el volumen, y una vez que la válvula aórtica se abre, el corazón eyecta la sangre, se va quedando sin volumen el corazón hasta un cierto punto, y en este punto comienza la fase isovolumétrica diastólica, donde la presión cae pero no hay incremento de volumen, ¿sí? Esto es lo normal, esto es lo que ocurre normalmente. En un paciente que está en shock cardiogénico, lo que ocurre es que todo este gráfico se va hacia la derecha. ¿Por qué? Porque los volúmenes son mucho más grandes y las presiones a las cuales está sometido el corazón suelen ser las mismas o incluso un poco más altas, pero lo que cambia es el volumen tanto de telediástole como de telesístole. Esto ya les voy a mostrar qué importancia tiene. ¿Qué importancia tiene? Fíjense, este gráfico es muy interesante porque el shock cardiogénico te genera esta figura en una curva de presión-volumen. Y cuando vos lo pones al paciente en ECMO y empieza la circulación extracorpórea, lo que ocurre es esto. O sea, desplazo más hacia la derecha la curva, y la amplitud de esta se reduce. ¿Por qué? Porque le estoy quitando sangre al sistema para hacerla pasar por el aparato. Entonces, la cantidad de sangre que queda para que el ventrículo izquierdo se la mande el ventrículo derecho se la mande al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo a todo el organismo, queda reducida a poco volumen, pero sin embargo, la curva ha sido desplazada muy hacia la derecha. Esto es el pulso de un paciente en shock cardiogénico, o la presión arterial, ¿sí? Cuando yo lo pongo el ECMO, el paciente, fíjense, pierde casi pulso porque el corazón cada vez se contrae menos, y obviamente la presión que yo quiero mantenerla en 70 de TAM o en 65 para que el corazón perfunda bien, es el objetivo que uno tiene que lograr. Y que esto pulse, aunque sea un poquito, porque eso me habla de que la válvula aórtica todavía se está abriendo, ¿sí? Y la presión de Wedge
que es esta que está acá, que es la presión capilar pulmonar, que en un shock cardiogénico está en torno a los 25, ¿sí? Cuando yo lo pongo el ECMO, aumenta un poquito. ¿Por qué? Por todo lo que hablamos de que aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo. Este es un ejemplo en el cual el Impella devuelve parte de la fisiología normal, y como el Impella, en este caso, el paciente perdió el pulso, porque el corazón está totalmente asistido, pero la wedge o la presión capilar pulmonar bajo. Nosotros no tenemos Impella, claramente, pero podemos lograr algo similar haciendo que el corazón lata, o sea, bajando la wedge y dejando el paciente con pulso con el balón de contrapulsación. Entonces, el paciente que está en shock cardiogénico, cuando uno lo pone en ECMO, habitualmente la función cardíaca empeora en ECMO veno-arterial, ¿no? Y el pulmón se dematiza. Eso es lo que suele pasar. Algunos pacientes lo manifiestan en mayor grado y otros en menor grado, pero en todos la wedge sube y en todos la apertura de la válvula aórtica es más dificultosa. Entonces nos genera este gráfico que la sangre que viene por el ECMO, que perfunde los miembros inferiores y el cuerpo del lado izquierdo, está dada por, la perfusión de todos esos órganos está dada por el ECMO, ¿sí? Por lo tanto, es una sangre habitualmente roja, con buena oxigenación. Como el corazón eyecta la sangre hacia la aorta y hacia el tronco arterial del lado derecho, y la sangre que tira el corazón suele ser sangre que viene del pulmón edematizado, es una sangre mal oxigenada. Entonces, el paciente en su brazo derecho y en la porción superior derecha del tórax, y a nivel cerebral, sobre todo de este lado, aunque hay un polígono que mezcla todo, pero sobre todo del lado derecho, hay hipoxemia, ¿sí? Y eso, por eso todos los pacientes que están en ECMO siempre tienen que tener una TAM radial, cubital o humeral del lado derecho, para ver cómo está oxigenando el pulmón, ¿sí? Y esto lo denominamos el síndrome del Arlequín, donde ustedes ven que se enfrenta el flujo que viene del ECMO y el flujo que viene del corazón. Esta sangre está desoxigenada y esta sangre obviamente por el aparato bien oxigenada. Se enfrentan acá, esto genera aumento de la poscarga del ventrículo y empeoramiento del pulmón, y el corazón con lo que puede, la sangre que puede, la manda a la subclavia y a la carótida del lado derecho, ¿sí? Es una sangre que está habitualmente desoxigenada. El Arlequín ya está totalmente descrito, ya sabemos qué es lo que hay que hacer, y esto es lo que pasa con las curvas cuando se presenta. Fisiología normal, el paciente que tiene falla cardíaca, y cuando lo pongo en ECMO empeora todo, ¿sí? Entonces lo que tengo que tratar de hacer es volverlo a lo medianamente normal, nunca lo voy a volver a lo normal. ¿Cuáles son las indicaciones de los pacientes que son candidatos a ECMO veno-arterial? Siempre hay que tener bajo gasto cardíaco y tratar de haber descartado de hacer todo antes de ir al ECMO, ¿sí? Por ejemplo, los inotrópicos, si el paciente está con muy mal ventrículo, o si está un poquito seco y creo que le puede faltar algo de volumen, mejorar la precarga. Tenemos un paso anterior que es el balón de contrapulsación. Si con esto no anda, hay que pensar en ECMO. ¿Cómo lo defino a este paciente? Presión arterial de menos de 90, sistólica, lactato mayor a 5, bajo gasto, oliguria y signos de mala perfusión periférica, ¿sí? Y es muy importante tener en la cabeza las contraindicaciones. ¿Por qué? Porque es una tecnología muy cara, que cuesta mucho recurso económico y humano, y por lo tanto tengo que contar con un pronóstico medianamente favorable, o sea que la patología cardíaco-pulmonar sea reversible y que el paciente tenga chances de ir a trasplante. Obviamente condiciones preexistentes incompatibles con la recuperación, como por ejemplo un accidente cerebrovascular grande o la misma demencia. Si el paciente tiene alguna contraindicación para la anticoagulación, porque el paciente que va a recibir ECMO tiene que estar anticoagulado, también es una contraindicación. La disección aórtica o la insuficiencia aórtica severa,
son contraindicaciones absolutas, lo mismo que si yo no tengo vasos en las femorales indemnes para canular, también es una contraindicación. El fallo multiorgánico severo habitualmente no entra, ¿sí? Si el paciente se ha quedado sin riñón, sin hígado y está con falla hematológica, no puedo pensar en ponerlo en ECMO. Edad avanzada es discutible, pero habitualmente el límite son 70 años. Si el paro cardíaco no es presenciado también, porque no sé el tiempo que lleva ese paciente de isquemia cerebral. Está claro que el shock séptico, el mecanismo es totalmente distinto, o sea, el shock séptico cursa con un gasto cardíaco alto, entonces en general el shock séptico no entra, a no ser que el shock sea mixto. Y cuando el láctico es más de 12 y la CO2 expirada es menor a 15, perdón, ese paciente, por más que no tenga todo esto y que sea joven y que esté todo bien, ese paciente tiene más del 95% de las chances de morirse con ECMO. Entonces, habitualmente estos pacientes los sacamos. No los hacemos entrar porque ya están pasados, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que tener mi paciente? ¿Sí? Habitualmente tiene que tener una vía central triple luz, por lo general del lado izquierdo, para dejar el lado derecho para el Swan-Ganz. El catéter de Swan-Ganz, ¿sí? Habitualmente es la guía que nos hace movernos de acuerdo a la presión de Wedge, y la presión, y una TAM, un catéter para control de la presión continua, siempre del lado derecho. ¿Para qué? Para sacar gases y ver cómo está la oxigenación, como hemos dicho, del lado derecho. ¿Qué más tiene que tener? El tubo endotraqueal, claramente, la sonda nasogástrica y la sonda vesical, y el monitoreo debe ser total y absolutamente cuidadoso, ¿sí? Tengo que estar muy atento y llevar registros en una planilla para ver para dónde va la wedge, para dónde va la presión pulmonar, para dónde va la presión arterial, etcétera, etcétera. Tengo que prestarle mucha atención a la perfusión de la pierna, ¿sí? Esto ya lo habló Ignacio, pero quiero rescatar que la perfusión de la pierna es una de las complicaciones más frecuentes, y habitualmente después de varios días, casi todas suelen tener isquemia de la pierna, aunque el catéter de reperfusión esté funcionando perfectamente. A la segunda cosa que le tengo que prestar atención es a la TAM, por una cuestión obvia. El paciente tiene que tener una TAM de 70 siempre. ¿Para qué? Para tratar de conservarle todos los órganos. La wedge habitualmente debería ser siempre tratar de manejarnos entre 15 y 18, ¿sí? Y la PVC, tratar de tenerla lo óptimo posible. Si es muy baja, la cánula que aspira me va a dar aumento de presiones y me va a entorpecer el trabajo de la bomba. Y si es muy alta, el ventrículo derecho del paciente se ve que está fallando. Y obviamente tengo que prestarle atención al monitor del ECMO con una planilla. ¿Por qué? Porque uno pone el flujo que quiere, pero de acuerdo al flujo que uno pone y a la velocidad de la bomba, yo voy a tener presiones en el sistema venoso y en el sistema arterial, ¿sí? Que voy a tener que controlar, porque si hay un aumento de presión en el sistema venoso, eso me puede estar hablando de que se coaguló la cánula, por ejemplo, o que está haciendo efecto de pared sobre la aurícula o sobre una vena. Mientras que si aumenta la presión en la cánula arterial, puedo tener otros problemas, entre otros, que la cánula esté mal posicionada, o que haya coagulación dentro de la cánula, o que la membrana tenga algún problema. Habitualmente, lo que controlamos cada 6 horas, y si es necesario, cada menos, es el láctico. ¿Por qué? Porque los pacientes que están en ECMO, como tienen un calentador, no hacen fiebre, por ejemplo, ¿sí? El calentador hace que el ECMO le dé la sangre a una temperatura siempre de 36, 36 y medio. Entonces al paciente le cuesta hacer fiebre cuando está en ECMO. Entonces el lactato nos tiene que alertar de las complicaciones. Por ejemplo, lo que se ve muy frecuentemente es la isquemia mesentérica, sobre todo en pacientes añosos, ¿sí? La isquemia mesentérica es un cuadro gravísimo donde el lactato pica rápido, y si yo no le abro la panza al paciente a tiempo, lo perdí.
Otro problema con el láctico alto es cuando hay complicaciones en las piernas de los pacientes, ¿sí? Por eso hay que controlarla siempre a la pierna y tenerlo, no siempre destapado, pero controlarlo cada 2 horas, a ver cómo está la pierna del paciente. Y tercero, puede tener cualquier complicación de un paciente de terapia intensiva, una neumonía asociada a la ventilación mecánica, una infección asociada a un catéter, etcétera, etcétera. Uno tiene que tratar de mantener el flujo de la bomba entre 50 y 70 mililitros kilo, la presión arterial media entre 65 y 80, y eso va a depender del paciente. Si el paciente tiene mucha aterosclerosis, uno trata de mantenerlo más cerca de 70. Si el paciente está muy sobrecargado, uno trata de mantenerlo más arriba incluso. Y la diuresis, siempre, lo que siempre hablamos, tratar de que sea 0,5 mililitros kilo hora. No nos olvidemos que la mitad de los pacientes en ECMO veno arterial necesitan diálisis. ¿Ah? Y hay algo muy importante. Yo tengo que ver la válvula aórtica abrirse, de cualquier forma. El método más importante que me muestra que la válvula aórtica se abre es el pulso en la presión arterial. En la línea de TAM, si hay pulso, la válvula aórtica se abre, y eso es bueno, ¿sí? Y mientras más pulse, mejor, ¿sí? Tengo que controlar los accesos, que estén limpios y que no tengan sangrado o babeo, y siempre controlar la pierna. Incluso si hay dudas, le puedo hacer un Doppler o pedir un Doppler para ver si hay flujo o no hay flujo, ¿sí? Lo que tengo que lograr, siempre intentar, es una presión de pulso mayor a 15, o sea, si tengo una sistólica de 80, la diastólica tiene que ser de 65 o menos, o al revés, si tengo, por ejemplo, una diastólica de 60, mi sistólica debería ser 75 o más. El lactato normal, ¿sí? Y una presión arterial media, como hablamos, entre 65 y 80. ¿Qué hago si pierdo presión de pulso, si me cae mucho y el flujo queda casi continuo? Y puedo poner inotrópicos, reducir la bomba del ECMO, así disminuyo la poscarga del ventrículo, y lo que tengo que ver es si lo tengo que ventear o no lo tengo que ventear, que después lo podemos hablar. La presión arterial, de acuerdo a, sobre todo, drogas vasoactivas, como la noradrenalina, la vasopresina o la fenilefrina, y el láctico normal. Cuando el láctico aumenta ya hablamos qué es lo que puede pasar, pero una estrategia, si es que el paciente realmente no tiene ninguna complicación más que el bajo flujo, es aumentar el flujo del ECMO, ¿sí? Y otra cosa que puedo hacer es ponerle más inotrópicos al paciente para hacer que el corazón lata mejor. Si uno pierde la presión de pulso, ¿sí? Lo que suele suceder es que, fíjense, si no se abre la válvula aórtica, el ventrículo se trombosa y el corazón del paciente lo pierde. Y ese paciente, lamentablemente, quizás haya que llevarlo a quirófano para directamente cerrar la válvula aórtica para que ninguno de estos coágulos parta al cerebro, ¿sí? Y además, al corazón lo perdí. Lo único que le queda a este paciente es trasplante y no tiene más chance de recuperación. Por eso es importante mantener la visión en la TAM y ver qué presión de pulso tiene y si se abre o no se abre la válvula aórtica. Y las presiones, perdón, esto ya se los he mostrado, flujo del ECMO versus flujo del paciente, ¿sí? Eso es lo que hace que aumenten las presiones, ¿sí? Y cada vez que yo aumento la revolución de la bomba, esto se me va más para allá y cada vez es más difícil abrir la válvula aórtica. Y yo tengo muchas estrategias para ventear eso, ¿sí? Y hacer que la válvula se abra y el corazón se descomprima. El Impella no lo tenemos, ya hemos visto, pero puedo hacer una septostomía atrial, puedo poner un balón de contrapulsación, puedo poner inotrópicos antes de hacer eso, ¿sí? Y acá, fíjense, si tengo un ECMO no pulsátil y perdí la pulsatilidad de la línea arterial, y además veo mayor edema pulmonar en una radiografía de tórax, me fijo cómo está la presión de Wedge, o la presión capilar pulmonar, y puedo ver en un eco la distensión del ventrículo izquierdo, insuficiencia mitral severa, la presión Wedge mayor a 25 y que la válvula no se abre o se abre mínimamente. Entonces, de acuerdo a eso, voy a tratar de mejorar la presión,
y de mejorar la volemia. El primer paso es poner un inotrópico, que es lo menos invasivo. El segundo paso es poner un balón, y si él con eso no mejora, puedo. Si el paciente tiene insuficiencia mitral severa, lo del ventrículo regurgita la aurícula. Por lo tanto, si yo hago una septostomía y mi cánula del ECMO está aspirando la aurícula derecha, la septostomía, en este caso, va a permitir que yo aspire la aurícula izquierda y por lo tanto el ventrículo izquierdo. Entonces, una forma de venteo buena es una septostomía. Otra forma es una impela, que no lo tenemos, y otra forma es un drenaje directo, que lo puede poner el cirujano directamente en las venas pulmonares, ¿sí? Pero lo más importante es ver la línea arterial y avisar cuando la perdamos. ¿Ah? Esto parece complejo, pero... ¿Y qué otras cosas puede tener paciente? Cualquier cosa le puede pasar. Hemorragias internas, acuérdense que está coleparina, que son pacientes inflamados, estresados. Puede haber isquemia mesentérica, traslocación bacteriana y todas las complicaciones abdominales de los pacientes críticos. Fallo multiorgánico, sepsis, isquemia de los miembros inferiores, por lo que hablamos. Hemorragias en los sitios de acceso, que son frecuentes, y los pacientes se van anemizando. Habitualmente pierden entre medio gramo y 1 gramo de hemoglobina por día de ECMO a los pacientes. ¿Mm? Y obviamente la insuficiencia renal, ¿sí? La ventilación, ya habló Hernán, tiene que ser protectiva, y tengo que no solamente ser protectiva en la forma, o sea, 4 mililitros kilo, sino también ventear el ventrículo izquierdo, que va a reducir el edema de pulmón y va a permitir la mejor oxigenación. ¿Por qué necesito que sea protectiva? Para prevenir esto: el VOLU, el VARO, el ATELEC trauma y el biotrauma. ¿Mm? ¿Y hacia dónde voy? Bueno, me tengo que ir hacia algo. Desde el momento que yo lo pongo al paciente en ECMO, tengo que pensar a dónde voy a ir. Si tengo que ir a un trasplante cardíaco, si tengo que esperar que el paciente se recupere, ¿sí? Y tengo que tratar de conservar el cerebro indemne o con daño mínimo, y para eso, si bien no es una recomendación 1A despertarlo todos los días, cuando yo lo tengo un poco más estable, tengo que empezar a ver que mueva todos los miembros y que esté toda la parte neurológica bien, digamos. Bueno, el éxito lo logramos siguiendo estrictamente los protocolos, ¿sí? Eso tenemos que saber qué hacer ante cada circunstancia, trabajar en equipo y comunicarnos siempre. Prestar muchísima atención a los detalles, verlo al paciente completo, de arriba abajo, destaparlo, ver cómo están las cánulas, ver cómo funciona la bomba, anticiparse siempre, pensando en todas estas complicaciones que hemos hablado, y los datos importantes: mantener presiones de llenado normales, wedge de 15, PVC de 12, presión de pulso de 15, conservar el ritmo cardíaco. ¿Por qué? Porque va a permitir que, primero, que el ventrículo derecho le dé lo que corresponde al ventrículo izquierdo, que el ventrículo izquierdo trate de expulsar la mayor cantidad de sangre posible, porque después a la hora del weaning yo tengo que bajar las revoluciones de la bomba y ver que el corazón realmente se levante, y sobre todo ventilación protectiva. Nada más. No sé si han estado. Excelente, Pali, buenísimo, re completo. Muy claro, Pali. Hay mucho para hablar de todo, pero bueno. Sí, un montón. ¿Y cómo funcionaría el Impela? Que vos sabés que yo no lo conozco. El Impela es una bomba que es como una cola de chancho que vos ponés en el ventrículo izquierdo a través de la aorta, y a ver si lo tengo acá, creo que lo tengo acá. Es un sistema de asistencia ventricular que toma la sangre del ventrículo izquierdo con ese catéter que dice, a ver, la forma es un pigtail, que es una colita de chancho. Entonces, a través de ese extremo, toma la sangre dentro del ventrículo y la larga en la aorta del otro lado de la válvula aórtica. Ok. Es como un puente entre el ventrículo y la aorta, un puente transvalvular, digamos. Mira, ahí te muestro.
tenés dos impelas. Hay dos impelas. No sé si me ven, ¿sí, no? Sí. Está el impela que viene a través de la aorta, ¿sí? Y que lo pones en el ventrículo izquierdo. Entonces la sangre se aspira acá, en ese huequito que tiene, ¿sí? Y lo devuelve a la aorta. O sea, es un drenaje directo del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y está el impela del ventrículo derecho, que es este que viene acá, que funciona al revés. La sangre se aspira acá en la aurícula y se la devuelve en el ventrículo. Okay. Perdón, se La devuelve pulmonar. en la pulmonar, sí, perdón. La pulmonar. Es muy caro el impela. Muy caro. Pero sirve para un buen soporte. El tema es que necesitas uno para cada ventrículo. Y no tenés membrana de oxigenación. Bien. Y en todos los pacientes que yo he visto con ECMO, no he visto un solo impela poner. En ECMO, ¿no? En ECMO. Buenísimo. Bien, la verdad que estuvo clarísimo, Pali. Bueno. No sé si no hay más preguntas, cortamos por acá. Bueno, perfecto.